porcentaje de extracción del asfalto, norma ASTM-D 2172. Método A con extractor centrífuga. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación cuantitativa del asfalto en mezclas asfálticas en caliente y en muestras de pavimentos. Los agregados obtenidos mediante este método pueden emplearse para análisis granulométrico mediante el método ASTM-C 117 y ASTM-C 136. Equipo. Horno, que pueda mantener constante la temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Recipiente de 12 pulgadas de longitud, 8 pulgadas de ancho y 1 pulgada de espesor para calentar los especímenes. Balanza, según el peso de la muestra, de apreciación aproximada de 0.01%. Vaso graduable, de 1000 o de 2000 mililitros de capacidad. Adicionalmente a los aparatos ya listados, para el desarrollo del método A se requieren los siguientes. Aparato de extracción. Consiste en un aparato en el cual se pueda rotar una taza a una velocidad variable y controlada hasta 3600 revoluciones por minuto. El aparato debe estar provisto de una campana para retener el disolvente que escapa de la taza y un desagüe para remover dicho disolvente. Debe tener también accesorios protectores para explosiones y deberá instalarse en una cámara con una buena ventilación. Anillos filtrantes, de fieltro o de papel para el borde de la taza. Reactivos, cloruro de metileno químicamente puro. Preparación de la muestra de ensayo. Se obtiene las muestras de mezcla asfáltica de acuerdo con el ensayo ASTM-D 979. Preparación de especímenes de ensayo. Si la mezcla no es suficientemente blanda para separarla con una espátula, se la coloca en un recipiente y se calienta en el horno a 110 más menos 5 grados centígrados hasta que pueda manejarse o mezclarse. Se divide o se cuartea el material hasta que se obtenga el peso del material requerido para el ensayo. La cantidad de la muestra para el ensayo se determina según el tamaño máximo nominal del agregado en la mezcla, de acuerdo con la tabla número 2 de la guía. Si se requiere determinar la humedad en las mezclas, tómese esta del remanente de mezclas inmediatamente después de obtener el espécimen para el ensayo de extracción. Si no se necesita la recuperación del asfalto a partir de la solución obtenida en la extracción, se seca en el horno hasta peso constante entre 149 y 163 grados centígrados durante 2 a 2 horas y media antes de la extracción en lugar de determinar la humedad. Procedimiento. Se determina el contenido de humedad del material de acuerdo con el literal número 6 de la guía. Se coloca de 650 a 2500 gramos de la porción de ensayo en la taza de extracción. Se cubre con tricloretileno, tricloretano 111 o cloruro de metileno y se deja el tiempo suficiente para que el disolvente se desintegre la porción de ensayo. Se seca y se determina el peso del anillo filtrante y se ajusta alrededor del borde de la taza. Se coloca la taza que contiene la porción de ensayo y el solvente en el aparato de extracción. Se aprieta la tapa firmemente sobre la taza y se coloca un vaso graduado bajo el desagüe para recoger el extracto. Se inicia la centrifugación girando lentamente y aumentando gradualmente la velocidad a un máximo de 3600 revoluciones por minuto hasta que deje de fluir el solvente por el desagüe. Se deja que se detenga la máquina y se agrega 200 mililitros del solvente empleado y se repite el procedimiento. Se emplea suficientes adiciones del solvente de manera que el extracto no sea más oscuro que un color ligero de paja. Se recoge el extracto y las lavaduras en un recipiente adecuado. Se remueve el anillo filtrante de la taza y se seca al aire. Si se emplean anillos filtrantes de fieltro, se cepilla la materia mineral adherida a la superficie y se agrega al material extraído. Se seca el anillo hasta peso constante en el horno a 110 más menos 5 grados centígrados.
Se vierte cuidadosamente todo el contenido de la taza en el recipiente y se coloca en el horno a 110 más menos 5 grados centígrados. Si se emplea tricloretileno o tricloretano como solvente para la extracción, puede omitirse el secamiento en el baño de vapor. El peso del agregado extraído es igual al peso del agregado en el recipiente más el aumento en el peso que experimenten los anillos filtrantes. Como el agregado seco absorbe humedad cuando se expone al aire, se determina el peso del agregado extraído inmediatamente después de enfriarlo a una temperatura apropiada. Se determina la cantidad de material mineral en el extracto por medio de algunos métodos dados en el literal 8.2 o 8.3 de la guía de estudio.